¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido en Venezuela? Todo fino. ¿Todo fino? Todo fino. Bueno, saben ustedes lo importante que es este momento, ¿no? La revolución bolivariana ha vivido muchos ciclos de perturbación, de recomposición, pero este ha sido quizás de los más delicados. Con 2019, la historia de 2019 y 2024-25 se parecen. Es el mismo formato de tratar de imponer un gobierno de la oligarquía sin ningún fundamento legal, amenazar con sanciones o aplicarlas y amenazar con la intervención militar, etcétera, etcétera. Y nosotros aquí en esta casa tan bonita que ven ustedes, este fue un préstamo del gobierno venezolano al ALBA, la Alianza Bolivariana, y lo que tratamos desde el ALBA es precisamente de unir y de crear conciencia en los pueblos, en primer lugar. Saben ustedes que nuestra Alianza Bolivariana es no solo el encuentro, la unión de 10 países, en algún momento fueron 11, han sido 9, depende de quién gane las elecciones, o depende si hay un golpe de Estado como el que ocurrió en Honduras en el año 2009, pero más allá de los gobiernos que componen el ALBA, esto es un proyecto popular, es un proyecto de los pueblos. Por eso, por ejemplo, hay un consejo de movimientos sociales que es formalmente parte de la estructura del ALBA, que tiene voz, que tiene voto, que puede poner agendas, temas, que puede hacer acciones autónomas dentro del espíritu del ALBA. Y yo diría que la Alianza Bolivariana, que ha sido muy, por un lado, atacada por los imperialistas, pero por otro lado, tapada, ocultada por los medios de comunicación, es quizás el primer foro y el primer grupo de países del mundo multipolar. O sea, antes de que existiera BRICS, la alianza cumplió 20 años, en diciembre del año pasado. Y al principio eran dos países que ustedes bien conocen, Cuba y Venezuela, Fidel y Chávez. Y después fueron 3 con Evo, y después Daniel, y después Correa, y Zelaya, y los países del Caribe que se incorporaron. Pero lo importante, insisto, no es cuántos gobiernos haya o no, sino los pueblos que se van sumando y, en consecuencia, gobiernos que se van sumando. Por ejemplo, hubo gobiernos locales, alcaldías, que se sumaron al ALBA en su momento, de Nicaragua, de El Salvador, antes de que llegaran al poder los sandinistas, antes de que llegaran al poder el Frente Farabundo, y de hecho fue una de las estrategias o de las acciones tácticas para llegar al poder, el apoyarse en la alianza. Para nosotros México, no solo para la alianza, para nuestra América, México es central. Hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Nosotros, saben ustedes que Bolívar también tenía nacionalidad mexicana. Sí. Cuando la batalla de Ayacucho se efectuó y la batalla de Junín, ya había un mexicano que estaba peleando ahí al frente. En el caso de Junín directamente, en el caso de Ayacucho era el gran estratega que dirigió a Antonio José de Sucre hacia aquella batalla. Pero México significa mucho para nuestra América. México siempre ha debido liderar, no solo por su tamaño y su dimensión, sino por su historia, desde los pueblos originarios hasta la Revolución Mexicana y después.
Y si bien hay una discusión si México es América del Norte o para nosotros México es nuestra América. De hecho, nuestra América comienza en el verdadero México por California, por allá. Y debería ser yo la única duda que tengo, Cristian, que hay que trabajarla. Yo creo firmemente en ese concepto de nuestra América que José Martí desarrolló o puso para diferenciarnos de la otra América, la del norte, sí, e incluso de ese concepto latino que es muy afrancesado. Pero primero, de usarla como gentilicio, deberíamos ser no nuestroamericanos, que es lo que se dice, sino nuestraamericanos, porque es nuestra América, es mujer, ¿no? Y segundo, cuando lo hizo un tercero. Por ejemplo, el rey de España en una cumbre iberoamericana le dice al presidente de Venezuela, y ahora va a hablar un presidente de nuestra América, ahí ya no me sirve, ¿no? Pero los lingüistas son expertos buscando salida. Pero México debería liderar, y creemos que con la cuarta transformación ha pasado de manera muy clara al liderazgo de nuestra América. Creemos que el presidente López Obrador, si bien hay un análisis de quienes le acompañaron, que debió haber llegado antes, que hubo fraude electoral, para nosotros llegó cuando tenía que llegar. Y fue fundamental para que en Venezuela no hubiese una intervención militar en los años 19, 20, 21, cuando todo ese cuento de Guaidó y Trump y todo aquello, fue fundamental para salvar la CELAC. Sin México en la presidencia pro tempore de la CELAC en los años 18, 19, probablemente hubiese desaparecido como desaparecieron la UNASUR en América del Sur. Y además, mucho más allá de estas acciones, recuperó el México que todos queremos. Y ahora con la presidenta Claudia también. Y mucho más allá de Morena y más allá de los partidos del pueblo mexicano que tiene la responsabilidad histórica de liderar. Hoy creemos que el fiel de la balanza se encuentra en México. Algunos pensaban que era Brasil, pero ya se ha demostrado que no. Y este gobierno en particular del presidente Lula, no quiero criticarlo, pero si lo comparamos con su primer gobierno, tiene pocos logros, tiene poco que mostrar, aparte de las posiciones en política exterior que ustedes conocen. Entonces, para Venezuela y para los países del ALBA, que el México más diverso venga, sepa la verdad, divulgue la verdad, es muy importante. Nosotros sabemos que en todas las sociedades latinoamericanas hay un gran debate y una gran polémica acerca del tema venezolano. Que si dictadura, que si tiranía, que si autoritario, derechos humanos, narcotráfico, todo este tema, que son los grandes criterios a través de los cuales el imperialismo justifica sus acciones. Cuando te señalan de dictadura, de narcotraficante y tal, ya están dadas las acciones para una intervención de cualquier tipo. Entonces México puede ser de gran ayuda no solo a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, sino a toda nuestra América. Nosotros tenemos que compartir un plan. El comandante Hugo Chávez, cuando llegó al poder en Venezuela, inmediatamente, como somos los venezolanos, él comenzó a ver mucho más allá de Venezuela. Si ustedes buscan, esto lo decía Arturo Uller Pietri, que es un pensador venezolano muy bueno, de derecha, pero respetable. Si nosotros buscamos en la literatura de la independencia venezolana, encontramos muchas más veces la palabra América o la palabra Colombia que la palabra Venezuela. Muchas más veces, 4 o 5 veces más. E igualmente el comandante Chávez en su momento comenzó a hablarle a los pueblos, sobre todo de nuestra América, sobre todo a los pueblos del sur, a los pueblos del sur global se dice hoy, pero sobre todo a los pueblos de nuestra América.
aquellos desencuentros con el señor Vicente Fox, ustedes recordarán. Cachorro. Sí, son la expresión de la disputa que en nuestro continente ha estado viva desde hace 200 años. Hace 201 años se presentó la doctrina Monroe en el Congreso de los Estados Unidos, y hace 200 años el libertador Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá, previendo, y México estuvo allí presente en el Congreso Anfictiónico. De hecho, se trasladó a México la segunda fase, aunque no pudo. Tacubaya, sí, aunque no se logró ningún acuerdo, pues ya estaba socavado por todos los flancos. Pero el proyecto es el mismo. Nosotros, para Hugo Chávez, un mexicano obrero, un argentino obrero, una guatemalteca maestra y una venezolana maestra eran exactamente lo mismo. Y daría la vida por cualquiera de ellos por igual. No porque comparta la nacionalidad o el pasaporte o la cédula de identidad, era más valioso uno que otro. O sea, yo creo que tenemos que rescatar ese proyecto de nuestra América, nuestro americano, y con mucha fuerza crear conciencia al respecto. Estamos en el mundo multipolar ya. Yo insisto, hace 20 años no se hablaba del mundo multipolar. La primera vez que públicamente el comandante Chávez, sí, él siempre lo planteó en la campaña, pero ya como presidente, fue después de su primera reunión con Vladimir Putin en Naciones Unidas en el año 2000. Y salió de la reunión y dijo: Rusia ya va a ser parte de un gran polo de autodeterminación y de fuerza propia. Y nosotros en América Latina, en nuestra América, tenemos que desarrollarla. Nosotros tenemos más recursos naturales que, si nada más, los 10 países formalmente del ALBA tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo y la mayor reserva de litio del mundo, por ejemplo. Esperemos que Bolivia se mantenga. Ayer el presidente hacía, antes de ayer, una serie de campanadas a la situación boliviana, que la hemos tratado de acompañar, pero es muy complicada. Entonces, esos temas, lo que está ocurriendo en Bolivia no puede ocurrir en otros países de nuestra América. La unidad es fundamental. La unidad y la cohesión de las fuerzas revolucionarias, y aquí podemos matizar, porque hay que ser amplios en este momento, revolucionarias, progresistas, de izquierda, como que populares. Una unidad que puede ser programática, puede ser a partir de programa y líder, no importa, pero cuyo objetivo es tomar el poder político en todas las instancias, desde la comunidad hasta las presidencias de los países, y luego poder desarrollar, como ha hecho por ejemplo la Cuarta Transformación, un gobierno digno, un gobierno con resultados, que la gente sienta. Y a partir de allí, la unidad ya de la nación nuestra americana. Si no tenemos duda de algo, es que esto no es posible sin México y sin Venezuela. En Venezuela, por razones históricas que siempre han estado latentes allí, y para nosotros es una tarea pendiente. Cuando un venezolano tiene un poquito de conciencia de cuál fue su historia, de qué hizo Bolívar, de qué ocurrió en estas tierras, se siente corresponsable y se siente que tiene que reivindicar la traición a Bolívar, que cumplirá 200 años su muerte y la traición definitiva en el año 2030. Pero para nosotros es una tarea pendiente. Y yo sé que para muchos de las mexicanas y mexicanos también lo es. Entonces, es fundamental, más allá de las diferencias que pueda haber, de la heterogeneidad que pueda haber entre la izquierda, como nos decía el presidente, recordando a Ho Chi Minh, unir a todo y a toda el que puede y la que pueda ser unida y unido para enfrentar al enemigo principal, que sabemos quién es, sabemos en qué fase está
pudiese ser una fase de declive irreversible, pero eso ya depende de nosotros, porque mientras más margen de maniobra él vaya consiguiendo, mientras menos resistencia se encuentre, él va a poder reinventarse, reacomodarse, mutar. El capitalismo es muy bueno mutando, adaptándose, pero si hay una presión fuerte de los pueblos en las calles y donde tengamos los gobiernos, en los gobiernos, bueno, es mucho más complicado que tenga cualquier margen para maniobrar y ayudamos a que se caiga por el precipicio de la historia. Pero para eso hay que tener mucha fuerza. Ahí tienen ustedes encima, ¿quién es que decía pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos? Pero tienen ustedes encima a Donald Trump otra vez. ¿No? Pero eso no es malo, ojo, es peligroso. Pero Donald Trump es la encarnación de lo peor del capitalismo. No sé si aquí debe haber cristianos que crean en Cristo. Todos los cristianos, Cristo es la encarnación de la bondad, de lo hermoso. Bueno, Donald Trump es misógino, egoísta, racista, guerrerista, todo lo que se pueda imaginar malo que termine en ista, eso es Donald Trump. Entonces, como elemento pedagógico, tú agarras unos videos de Donald Trump y se los pones a unos niños y ellos inmediatamente te pueden entender lo que es el capitalismo nada más viendo cómo ese señor actúa, cómo trata a la gente, cómo trata a la esposa, cómo denigra de nuestros países, cómo amenaza, ¿no? Y ahora acompañado de su hermano gemelo Elon Musk, ¿no? Que ya es la oligarquía mundial ya sin velo en el poder. Entonces yo siempre he creído que hay que aprovechar a Donald Trump, porque Biden confundió a más de uno. Aquí nuestros amigos del Caribe, que son parte del ALBA, cuando llegan los demócratas, es difícil la interacción con ellos, porque los demócratas, ¿sabes?, son de izquierda, woke y esto, y entonces no amenazan con invadir, sino que financian las ONG para que invadan de abajo hacia arriba, y se abrazan y esto y lo otro, ¿no? Pero y ahora que está Trump, esto nos permite cohesionarnos mucho más y tener más claro el objetivo. Y yo insisto que el pueblo mexicano y el gobierno mexicano son determinantes en este tiempo. La presidenta Claudia le ha respondido a Donald Trump, y cuando llegue a la presidencia de Trump estoy seguro que le responderá con más dignidad y con más arraigo, ¿no? Y vénganse de ser, insisto, yo siempre cuando fui en la toma de posesión de la presidenta Claudia, alguien dijo muy orgullosamente, y yo entiendo el criterio periodístico de decirlo, la primera mujer presidenta de Norteamérica. ¿No? Está bien, pero ustedes son nuestra América. O sea, el sur global no se define por un paralelo, por una latitud, una longitud. Entonces, vénganse, porque además México tiene que liderar la liberación de nuestro pueblo. Y para eso unidad interna y unidad de nuestra América y unidad del sur global en todos los sentidos. Y mucha calle. Mucha calle. Si algo vieron ustedes en Venezuela, los que vinieron para las elecciones, nosotros nos la pasamos en la calle. Incluso los ministros, los burócratas, estamos permanentemente en un barrio, no solo en una manifestación. Cuando digo calle, sí, es agitación, es demostración de fuerza, pero también es allí en las raíces del pueblo. Hoy, en este momento, el presidente, por ejemplo, retomó con mucha fuerza el proyecto estratégico del comandante Chávez, que no es tener un gobierno socialdemócrata que invierte más en educación y crea un estado de bienestar tipo europeo, no es eso. Es entregarle el poder al pueblo en el territorio. Ustedes lo conocen, el tema de los consejos comunales, las comunas. Ese es el proyecto nuevo, la verdadera democracia.
Hoy yo apuesto lo que sea que Venezuela es de los países más democráticos del mundo, pero estamos lejos de la democracia que queremos y a la cual vamos a avanzar en los próximos 6, 10 años con mucha más fuerza. No para que ustedes se copien de ello, no, pero para que sepan que es otro modelo el que estamos construyendo. Y cuando le digan afuera, no, que Maduro es un dictador, ustedes pueden reírse alegremente de esas afirmaciones, no solo porque hubo unas elecciones que ganó, sino porque hay un país que se democratiza día a día con nuestras contradicciones, con nuestros errores, con todo lo que un gobierno como cualquier otro puede tener, pero nunca una decisión que tome un presidente chavista será contra el pueblo, nunca, ni pensada pragmáticamente contra el pueblo, bajo ningún criterio. Y yo cierro con esto para escucharlos a ustedes. Entre las tantas reuniones que tuve yo en este mundo cuando fui canciller, me tocó reunirme mucho con el señor Josep Borrell, que hasta hace poco fue el representante de Exteriores de la Unión Europea, pero antes él fue el ministro de Relaciones Exteriores de España. Y cuando yo entendí bien ese mundo occidental, en la práctica, no solo en la teoría, sino en la práctica, fue cuando él, asombrado de que nosotros estábamos dispuestos a combatir una invasión gringa. A mí me preguntó a mí, Cristian, ¿y tú qué harías tú si los gringos invaden tu país? Y yo le dije, tomar las armas. Pero tú sabes disparar, y le dije, ni una pistolita de agua. Pero te aseguro que en lo que salga el primer buque de Estados Unidos, yo aprendo a disparar y listo, ¿no? Pero luego él me decía, el Estados Unidos, él, ¿no? Se lo digo a ustedes, no lo digo públicamente para no avergonzarlo a él en una reunión privada. Estados Unidos tiene tanto poder en nuestros países que yo como canciller, me decía, a los pocos meses o semanas, propuse en el gabinete español, a puerta cerrada, por eso ahí no hay periodistas, no, a puerta cerrada, que discutiéramos el reconocimiento de Palestina como Estado independiente. Y en la noche me llamó el embajador de los Estados Unidos y me dijo, mire, ministro, ¿cómo es eso que usted está proponiendo reconocer a Palestina? Esos temas no los deciden en Madrid. Y él, que viene de la izquierda, tiene algunas cosas, ¿no? algunas inercias positivas. Reaccionó y le dijo, ¿cómo es posible que usted me diga eso? No se meta en los asuntos internos, tal, cualquier cosa. Una hora después lo llamó el presidente Pedro Sánchez y le dijo, Josep, ni se te ocurra volver a hablar de ese tema, ni en el gabinete ni en público, pero olvídate de eso. Y así fue. Así funciona ese sistema. Nosotros, en cambio, bueno, nosotros ya reconocíamos, pero si el día de mañana proponemos algo y los gringos nos dicen no lo hagan, lo hacemos a los 5 minutos. Nos acelera el proceso. Eso. Pero bueno, compañeros, compañeras, muy felices de que son muchos y muchas, pero vengan más. Es bueno que vengan, porque Venezuela, a través de los medios de comunicación, aquí hay una guerra, una confrontación, una lucha de clases en la calle. Y somos un país seguramente con menos violencia que en México y con los problemas que tiene cualquier otra sociedad en una transición muy complicada y que genera muchas contradicciones con un sistema estructuralmente naciendo en una hegemonía aún capitalista. Pero somos lo que somos, no somos otra cosa. Muchas gracias. Las lecciones del ALBA de todos estos embates ahora se modifican porque en un momento dado ya estamos en un mundo diferente al que había cuando se crea el ALBA. Estamos en la necropolítica, estamos en la tecnopolítica, hay emergencia de un nuevo orden multipolar, pero no acaba de morir el viejo sistema. Y para mí en lo personal, yo estoy viendo una
Venezuela un ALBA muy en la resistencia, pero me encantaría más verlos a la ofensiva. Quizás es un error. ¿Qué opinión tiene? Vernos a la ofensiva. A ver, el daño que se le hizo a la economía venezolana, sin lugar a dudas el comandante Chávez y el ALBA en sus primeros años estuvieron muy a la ofensiva. Las primeras acciones de gobierno de Evo Morales fueron posibles gracias al ALBA. Las primeras acciones de gobierno de Daniel Ortega fueron posibles gracias al ALBA. El Caribe no sucumbió en una crisis migratoria humanitaria de dimensiones catastróficas entre los años 2008 y 2010 con la crisis del capitalismo gracias a Petrocaribe, gracias al ALBA. La UNASUR nace en buena parte gracias a que ya existía el ALBA, y la CELAC igualmente nace a partir de ese espíritu de los países del ALBA. El daño que se le hizo a nuestros países fue tremendo, ¿no? Y la situación de Cuba, saben ustedes, es compleja. México ha sido muy solidario con Cuba, pero es un tema que nos preocupa. La situación de Venezuela, a nosotros nos llevaron un ingreso promedio de $50.000 millones, 50.000 millones de dólares por ingreso petrolero, a 700, menos de 1.000. En el año 2019 nuestro ingreso fue 771 millones. En este momento debemos estar con unos 7.000 de los 60.000 que deberíamos estar recibiendo. O sea, eso evidentemente genera algunas limitantes, ¿no? Y sin embargo la ofensiva de la revolución bolivariana, en el caso de la revolución bolivariana, es tan fuerte que no pueden, ¿no? Ahí está el presidente Nicolás Maduro, después de los peores momentos de la tormenta, en el año 2022, en enero, planteó algo que la gente no entendió al principio, ¿no? Él desarrolló un concepto Chávez habló de las 3 R en su momento: la revisión, la rectificación, el reimpulso. Hubo otras R después, y Nicolás Maduro plantea el renacimiento después de lo peor, el renacimiento, ¿cuál era la otra? Renacimiento, la repolitización y el revolucionarlo todo. Pero más allá de las 3 R dijo .nets, N-E-T-S. Y la gente se quedó pensando que era eso de nets. Yo mismo no entendía, yo estaba en la Asamblea Nacional y dije, pero ¿de qué estará hablando? Algo de internet, dije yo, una página web. Y resulta que .net era 9 etapas de transición al socialismo. Él ha podido dejarlo sin la S, 9 etapas de transición hacia el postcapitalismo, cualquier cosa. No, al socialismo. Y de ahí vamos a renovar los consejos comunales, sus vocerías, vamos con la comuna, vamos a entregarle el presupuesto, vamos con fuerza. Eso es estar sin duda a la ofensiva. Y hemos entrado en una fase, sobre todo en el ALBA, desde el año pasado, de nuevo momento, de nueva ofensiva. Se creó una agencia de cooperación para captar recursos del mundo. Se está revisando la política de la moneda única, el sucre, que la tuvimos, pero que se fundamentaba en el dólar también, en realidad era un mecanismo de compensación. Se está revisando a la luz de las nuevas tecnologías. Y se va a hacer un relanzamiento de todas las políticas sociales, no solo en los países ALBA, más allá de los países ALBA. La misión Milagro, las misiones de salud, la formación de médicos. Va a haber un plan importante de ayuda a Haití, muy importante. Pero bueno, siempre va a depender de las realidades internas de los países, de la geopolítica. Y creo que Donald Trump nos da una buena condición y crea una circunstancia para que avancemos mucho más rápido, al mismo ritmo.
Venezuela hoy produce el 97% de los alimentos que comemos, pero en el año 2015 importaba el 90% de los alimentos que comíamos. Yo creo que Gramsci era el que hablaba del látigo de la contrarrevolución. Bueno, el látigo del imperialismo aquí ha hecho que avancemos en ofensiva y ojalá que podamos hacerlo a mayor velocidad, pero tenga la certeza de que la ofensiva es la única vía para derrotar al imperialismo. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Bueno, primero agradecer cuando lo tuvimos allá en México, ahí en la embajada, ya nuestro comandante Francisco Juárez, ya no está, pero nos ayudó a compañero de Ciudad Luna, excelente compañero. Y nada más, creo que un dato, no sé si mejor, voy a precisar que Bolívar, en esa gran Colombia, pensó que México era la capital, iba a ser la capital. Él pensó en realidad en Panamá. Sí. Sí, pero México era la segunda opción. La segunda opción. Bueno, gracias. Esta es mi tercera ocasión aquí en Venezuela, la primera en el proceso electoral. Me tocó ver con mis ojos y de viva voz, y obviamente con esta carne y hueso Venezuela en ese proceso, que fue un ejemplo a los demás de cómo se da una elección democrática. Gracias, hermano. Y vaya, hay una frase por ahí que dijo el presidente, que se metan con México, se meten con Venezuela. Y es lo mismo. Y obviamente, como José Martí, amor con amor se paga, y si se meten con Venezuela, se meten con México. Así es. Gracias. La señora. Sí, nada más para afinar, porque en estos momentos de que hay en los gobiernos locales, no solamente en el nacional, fuerzas progresistas en los gobiernos, lo que tú decías de que también por ayuntamientos, por estados se podían meter al ALBA, que es como la visión ampliada, ¿no? Del ALBA. Sería bueno precisarlo porque sí, en especial en México, por ejemplo, la compañera Circe Camacho, que viene de la Solidaridad, está en la alcaldía Xochimilco. Nancy Núñez, que viene de la Solidaridad, está en Azcapotzalco. Los compañeros de Atenco, que tienen la alcaldía de Atenco, todos ellos podrían, aunque sean 3 años que están sus gobiernos, podrían hacer algún tipo de cuestión. Y hay más compañeros, porque la delegación de México, pues tratamos de que vengan de distintas organizaciones, de distintos estados, entonces para llevarnos estas ideas y poderlas poner en práctica. Y además yo creo que como mexicanos sí tenemos la tarea de influir muchísimo, movilizándonos, no quiero decir la palabra presionando, pero sí que nos mostremos en solidaridad con Venezuela para que un poquito más, a nivel que sea posible, porque la situación de México es complicada frente a Estados Unidos, pero de ser posible un poquito más expresión favorable hacia Venezuela, ¿no? Movilizarnos, poner el tema Venezuela frente a los que están en Morena, frente a Morena, los que están en el PT, frente al PT, los que están en otros partidos, en sus localidades, para que sea Venezuela y el gobierno se sienta respaldado para tomar más la palabra en favor de Venezuela. Son acciones que tenemos que hacer como parte de los movimientos, pero afinarlo de estas amistades. Yo no sé, hay países, no conozco la Constitución de México a profundidad, cuyas constituciones impiden que las alcaldías, etcétera, hagan relaciones internacionales. Tendría que ser con la aprobación del ministerio respectivo. Hay otros que no, pero siempre se le da la vuelta. El derecho está allí para interpretarlo, no para que sea un obstáculo. Se puede hacer un hermanamiento, una alianza con el ALBA, eso se le da la vuelta, pero si hay la voluntad, incluso hemos pensado convocar en algún momento un encuentro, no sé si dentro del espíritu antifascista o de gobiernos locales en Venezuela, ¿no?
Entonces puede ser. Y creo que en esa complejidad que representa Venezuela, y que nosotros lo sabemos, así como le decía que Trump da una oportunidad muy clara de respuesta, creo que lo que hizo el señor Álvaro Uribe hace un par de días es algo absolutamente potable hasta para la derecha, que sea buena gente, que también los hay. O sea, no querer la intervención militar gringa en un país. O sea, decir no queremos intervención militar en Venezuela, eso une a mucha gente, hasta el que está no politizado, no quiere guerra, no quiere violencia. Entonces, creo que hay que aprovechar que lo que la locura del fascismo deja para que podamos tomarlo con fuerza. No, estaba el compañero aquí. Gracias. Bueno, buenos días a todos, compañeros, buenos días. Yo soy Armando Azcoitia Díaz, de profesión maestro. Acabo de concluir una presidencia municipal, lo que aquí se llama una alcaldía, hace 3-4 meses. Bueno, imagínate, un experto aquí. Ahora que habla usted de la posibilidad de un encuentro de gobiernos locales, pues sería muy importante, porque quienes militamos desde muchos años atrás en la izquierda, y cuando llegamos a tomar el gobierno, siempre lo hacemos con la aspiración de hacer lo mejor posible y de demostrar que la izquierda puede y sabe gobernar, y puede también y sabe generar procesos innovadores, creativos, que no se habían tocado en la construcción de lo que aquí se le denomina, y también nosotros, la generación y el fortalecimiento del poder popular. La idea de que las comunidades, estoy hablando en un contexto muy local, de que las comunidades, los campesinos, los obreros, las amas de casa, organizados, tengan el poder del destino de sus comunidades, de sus municipios, de sus regiones y de sus países. Y en ese sentido, nosotros venimos yo vengo por segunda ocasión ya, en el marco del encuentro antifascista, venimos con la idea de saber cuáles son los procesos internos de generación de poder popular, y nos encontramos con estos elementos innovadores como las comunas, ¿sí? Las habíamos estudiado de alguna forma desde su trascendencia histórica, desde la Comuna de París a mediados de 1700, y las réplicas que de esta hubo en otros países, hasta la experiencia del Foro de Sao Paulo y el presupuesto participativo, y son experiencias que nosotros fuimos como que recuperando para convertirlas en el diseño de políticas locales. Y estos temas de los que ustedes hablan, pero de los que incluso yo me encuentro que de forma muy valiente ustedes ya lo declaran directamente, los pasos hacia profundizar el proceso y avanzar al socialismo. Eso es algo muy retador, muy innovador en este mundo actual, en el que estamos, me parece, en tiempos de grandes definiciones en este 2025, justamente como lo hemos visto o lo hemos declarado en muchas ocasiones, un tiempo en el que está en definición, en reconfiguración los grandes bloques económicos que se ve que en estos tiempos se ve que el orden internacional está moviéndose aceleradamente, ya no es lo que existía, ¿no? Hace apenas unos 5 o 10 años, el rol y la potencia que tenían organizaciones como la ONU o la Corte Penal Internacional, hoy se ve como los bloques están en movimiento, y seguramente en este 2025 va a haber un muy fuerte movimiento de la lucha de clases a nivel mundial, y movimiento de los bloques económicos, pero también de las alternativas financieras, como justamente lo señalan a partir de los BRICS, ¿no? Y de nuevas monedas que pretenden y que seguramente de alguna forma avanzar en evitar que el dólar sea el mandamás del mundo, y generar nuevos mecanismos de cooperación internacional en materia financiera, que seguramente le van a abrir las puertas a Venezuela como a Cuba y a otros países que sufren que se sufre pues el bloqueo. En México estamos también en un tiempo de definiciones. La cuarta transformación es un concepto en construcción. La cuarta transformación, los grandes empresarios y los banqueros lo interpretan como la oportunidad de abrir el espacio a la libre inversión de capital. La cuarta transformación es inferida por el campesino como la libertad de poder producir y ser dueño de sus propias tierras. El obrero como
la oportunidad de tener mejores ingresos salariales. Es decir, la cuarta transformación es un concepto en debate, justamente en el centro y en el marco de la lucha de clases. Y cuando nosotros venimos acá a Venezuela, justamente venimos por en busca de esa claridad política que ustedes tienen y que le han avanzado, y en donde entran estos conceptos de las comunas, el poder popular, la hegemonía. Se habla mucho de lo que está sucediendo adentro, y nosotros venimos a ver qué pasa, cómo se mueve la sociedad. Nos hemos encontrado realmente una sociedad en paz, una sociedad alegre, una sociedad participativa, y nos da muchísimo gusto. Lo vamos a replicar en los lugares donde nos movemos en nuestro país, y por supuesto a partir de la actividad de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, pues vamos a hacer seguramente actividades nacionales, ¿no? En primer lugar, un balance de cómo salió esto, y en un segundo lugar, un plan de trabajo que nos lleve a potenciar la experiencia venezolana. Pero más allá de eso, el tema aquí es de lo de adentro, es qué hay hacia lo de afuera, cómo se mueve el ALBA, cómo se mueven las perspectivas estas del Mercosur, cuál es la relación de Venezuela, y cómo está planteando el rol de Venezuela, su relación con países como Rusia, como China, como la India, el rol de Venezuela ante conflictos en el Medio Oriente o ante los problemas del avance de la derecha en América Latina. Y en eso nos parece que es muy importante y muy acertada la convocatoria que aquí en Venezuela se ha hecho de la Internacional Antifascista, y sobre todo de sus capítulos, Internacional Antifascista Obrera, Internacional Antifascista tema de la mujer, tema indígena, es decir, abrir un abanico de marcos de análisis que permitan que la Internacional Antifascista sea muy potente, tenga mucha proyección, y bueno, una verdadera reedición de la primera internacional creada allá por los años de 1800 por Carlos Marx y Federico Engels, donde se conjuntaron la clase obrera del mundo a discutir sus problemas y a lanzar el famoso manifiesto, ¿no?, del Partido Comunista. Entonces creo que es muy apropiado el tema de la Internacional Antifascista convocada en Venezuela. Creo que va a tener una proyección importante, y creo que lo más importante en términos de mediano y largo plazo es llegar a configurar completamente el modelo, ¿no? Ustedes ya tienen un modelo definido, ya no es el modelo capitalista o el modelo de estado de bienestar, es el modelo de estado comunal. Es algo que nosotros en México todavía estamos discutiendo. Todavía estamos discutiendo el modelo, todavía incluso pienso que a veces no se quiere discutir el modelo, de qué tipo de estado, de construcción de estado estamos, ¿no? Y también el riesgo de que el cambio quede secuestrado en burocracia, y es nuestro papel profundizarlo en el pueblo. Y bueno, solamente felicitarlos y decirles que muchos de los que estamos aquí, entre ellos su servidor, pues somos gente que venimos de la izquierda de mucho tiempo, y que observamos con mucha atención los procesos y la definición que ustedes están haciendo acertadamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el tema del modelo, no se desesperen. Yo tengo 51 años, no soy tan joven, pero cuando ganó Hugo Chávez, que tenía 26 años, yo tenía muchas observaciones y objeciones con quienes estaban en el gabinete, quienes eran los ministros de Finanzas, pero los procesos revolucionarios van decantando, se van depurando. Eso sí, amerita mucha presión de quienes más conciencia tienen, y del pueblo en la calle amerita presión crítica permanente, pero no es algo que se define, y más en un país tan grande como México en poco tiempo. Mientras quienes tienen la conciencia empujan, seguro que en los partidos, bueno, en el PT no tanto, pero en Morena hay desencuentros, una corriente por allá, otra por acá, tal. Esa dialéctica es necesaria, pero lo importante es que al final la síntesis que de ella surja sea una síntesis más parecida al mundo con el que soñamos que al mundo que estamos dejando atrás. Claro, los tiempos son otros. Quizás hace 24 años o 23 años el comandante Chávez no tenía el horizonte del fin del imperialismo tan cerca.
y la necesidad de empujarlo tan cerca. Pero no desespere, porque la desesperación en estos casos lo que puede llevar es a la división, y las divisiones matan los procesos desde adentro. Ahí no se imaginen cuántas frustraciones, cuántas derrotas de lo que uno piensa puede ocurrir en un proceso revolucionario, pero es la persistencia, como decía el Libertador, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia. Es allí la clave de la victoria. Así que bueno, y lo de los gobiernos locales, tenemos que hablar, aquí que está Guillermo del Instituto Simón Bolívar, con Rander y para ver si convocamos un capítulo especial, y eventualmente yo creo que México puede ser un buen espacio para que se reúna la Internacional Antifascista allá, y que vaya hasta Nicolás Maduro Mónica Soto, a sus órdenes. Enormemente agradecida de estar acá. A mí me parece que para que la transformación se profundice en México, la participación de los movimientos sociales es absolutamente indispensable. Pero tenemos todo el tiempo del neoliberalismo se ha buscado que los movimientos sociales sean estrictamente economicistas y que no se metan en el tema político. Allá no se habla ni de lejos del nuevo constituyente. Las reformas están profundamente acotadas, se discuten arriba y se hacen dos bandos, los anti y los pro, y no hay forma de opinar de manera crítica y participativa de lo que va a ser la reforma, por ejemplo, la reforma política en puerta, que no es una reforma que se plantee ni de lejos que la soberanía es intransferible, ¿no? Por ejemplo, que la soberanía popular es intransferible, sino que más bien se va a debatir si se divide entre 300 o entre 500 el pastel del legislativo, por poner un ejemplo para plantear, no cómo controlamos más, vamos a la democracia directa en vez de, y acotamos la democracia representativa que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Porque en el legislativo se hicieron todas las reformas neoliberales por este modelo que tenemos. El tema de los medios privados de comunicación pues van en declive, pero siguen siendo muy predominantes. Los medios públicos que están en reconstrucción pues tienen opinadoras y opinadores también muy acotados, muy controlados, y la necesidad del tema de la comunicación, de las comunidades, de las masas, de los movimientos para el espacio de diálogo, de discusión y demás, pues es una línea absolutamente estratégica. El tema de la economía, tenemos el código fiscal que nos dejaron los neoliberales, que le puso tope al impuesto que los grandes oligarcas van a pagar, ¿no? Y le puso impuestos a quienes ganan 1, 2 y 3 salarios mínimos. Entonces el tema de la reforma fiscal progresiva es algo que debe profundizarse porque la transformación requiere presupuesto. El asunto de no hay, está ahí, pero la deuda pública crece y crece de 10.5 a 17 billones de pesos, y lo que al principio del sexenio Andrés se iba unos 500 y pico de miles de millones de pesos en intereses, ahora va a 1.3 billones de pesos que se va a ir del presupuesto federal. El tema del Banco del ALBA, el tema de la deuda entre los países del ALBA, ese debate internacional es muy necesario para poder, entendemos que la oligarquía financiera hoy tiene todo tomado por el sartén, por el mango. El tema del impuesto a las grandes fortunas es algo que necesitamos impulsarlo, es un tema de debate internacional, ¿no? La fortuna de Slim creció 39% en este último sexenio, es de 93.800 millones de pesos. ¿Saben lo que pasaría si le regalara $1 millón de dólares a cada mexicano? Era como quitarle un pelo a uno. El tema del socialismo en México, miren, en los 80s el Partido Comunista y otros partidos formaron el Partido Socialista Unificado de México. El Partido Socialista Unificado de México y 5 partidos más formamos el Partido Mexicano Socialista, con registro, con posibilidades de participar en las elecciones. Y después vino
Cuando perdió la izquierda la hegemonía, vino en el 88 a apoyar al ingeniero Cárdenas, pero la hegemonía ya se quedó allá, en los liberales, ¿no? Y de ahí en adelante no volvió a haber un partido que reivindicara el socialismo con registro para poder participar en las elecciones y tener representación política. Estamos, y entonces hay una infinidad de grupos, pero infinidad de grupos, colectivos, movimientos sociales con una tendencia marxista, ¿no?, que reivindican y demás cuestiones, pero no hay un referente político, electoral, que pueda volver a poner en el centro de la mano a los países del ALBA el tema del debate y hacer un contrapeso a la izquierda, de lo que es Morena, que es un frente amplio, ¿no? Tiene una tendencia socialista ahí, pero pues tiene también tendencias de derecha adentro del mismo partido. No somos santas. Nuestra política ha sido apoyo crítico o sea, somos parte de este bloque, nos oponemos al otro, pero aquí hay que decir, esta boca es mía. Entonces, nosotros estamos en la idea de la construcción de un partido del socialismo mexicano que no es copia y pega, que es discutir hoy, en este momento, cómo, cuándo hacemos eso, volver a poner el tema de la disyuntiva capitalismo-socialismo, que no lo oí mucho acá, y que el tema de la posición antifascista, ¿no?, y que si el feudalismo tecnocrático y no sé qué tanto diluye la discusión sobre el sistema y a dónde vamos. Hace falta profundizar en ese sentido. Entonces, el tema de los movimientos sociales, vuelvo, muchos años ha sido para que seamos economicistas, estrictamente nos dediquemos a lo que nuestra colonia, nuestro sindicato, la vivienda, lo que sea. En México, actualmente, con Clara Brugada, ella ha planteado el tema del cogobernar con los movimientos, ¿no? No será proceso fácil, pero que ya una jefa de gobierno lo plantee, ya es un enorme avance. Se ha hecho encuentro de movimientos estatal, se han hecho encuentros de movimientos y espacios que están funcionando a nivel de las alcaldías de la Ciudad de México. O sea, ahí va ese proceso, no sin conflictos, ¿vale? No sin conflictos. No sé en otros lados del país, no tengo información de si eso está sucediendo. Entonces, por último, después de este panorama, ¿qué relación podemos tener con el ALBA, con los movimientos ahorita que tienen ustedes en México? Porque sabemos que no estamos todos los que estamos, ¿no? Que algunos estuvimos, por ejemplo, con Teopadro Estedile en la Florestal Fernández hace 10 años, pero después aquello decayó. Entonces, ¿qué hay ahorita en México? ¿Qué pueden apoyar de confluencia de movimientos? No estamos organizados a veces ni por estados ni por temas. Por ejemplo, el tema ambiental es un brotadero de resistencias de lo ambiental, porque los megaproyectos están y siguen y continúan. Los europeos nos están mandando plantas de amoníaco, etcétera, etcétera, a ciertos lugares. Hay resistencia, hay recuperación de espacios públicos. O sea, hay condiciones. Evidentemente la 4T nos pone en otro contexto, ¿no? Pero depende de su profundización en mucho de la participación popular y no hay señales claras de que esté abierto el espacio para el diálogo, para la influencia. Gracias. ¿De qué movimiento? Muchas manos. Está primero la compañera, después Cristian y después seguimos. Gracias. Adelante. Buenos días. Primero, agradecerle por esta reunión que nos ha brindado. Mi nombre es Esperanza Arriaga, vengo del estado de Chiapas. Pertenezco a una organización proletaria Emiliano Zapata y del movimiento de pueblos originarios de resistencia. Estoy aquí muy emocionada, es primera vez que vengo representando a México y sobre todo a mi movimiento. Y también tenemos otra organización, la Unidad Patriótica a nivel nacional. Tenemos muchas demandas. Justamente nos unimos a Venezuela, sobre todo en la defensa del territorio. Chiapas es un rico en sus naturalezas naturales, pero nos han saqueado. Lo que han venido saqueando son las empresas transnacionales. Cómo unirnos al ALBA, cómo hacer fuerza, cómo establecer una alianza para poder defender parte de nuestro territorio, nuestras demandas de los pueblos originarios. Sabemos que tuvimos al presidente Andrés Manuel en sus 6 años,
él hizo todo lo posible, pero a los pueblos originarios indígenas no llegó como tal. Nuevamente tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos trabajando y estamos unidos de la mano con ella, pero nos hace más la unidad en los pueblos, en las comunidades a nivel nacional. Creo que el ALBA sería una gran ayuda con la coordinación, la alianza que hoy en esta reunión podremos sacar o unirnos o coordinar en la Ciudad de México. Yo estoy agradecida nuevamente de estar hoy en esta reunión y celebro que nos haya recibido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Hay una cosa que había planteado la compañera, los temas internos no puedo yo inmiscuirme, pero el tema de la constituyente, hay que evaluar bien las circunstancias de cada país. En Venezuela ha sido una herramienta maravillosa, lo fue en Ecuador, en Bolivia, pero por ejemplo en Chile, más bien lo que ha hecho es ratificar la constitución de Pinochet. En Perú la propuso Pedro Castillo y ya fue uno de los factores de ataque de la oligarquía principal, aunque no creo que estuviesen en capacidad ni siquiera de hacerla. Pero digo, mucha discusión. Hay cómo incorporarse al ALBA a los movimientos sociales. Tenemos el Consejo de Movimientos Sociales, que es un consejo del ALBA, así como el Consejo de los Cancilleres, de los Ministros de Economía, el Consejo de Movimientos Sociales, incluso se reunió ahora hace unos 3 días, y digamos el más representativo de los movimientos allí es ALBA Movimientos. Ahí están los compañeros que ustedes conocen, entre ellos João Pedro Esterile, Manuel Bertoldi, la gente del ICAP de Cuba. Entonces sería cuestión, Movimiento Social Mexicano, que quiera sumarse al Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, solo tiene que expresar su voluntad, entrar en contacto con estos compañeros de ALBA Movimiento. No es con nosotros en la Secretaría porque es una dinámica autónoma, coordinada pero autónoma. Y los gobiernos locales, si fuera posible, no sé, el señor que fue alcalde, si las leyes lo permitieran, sí sería con nosotros, y que los presidentes o los primeros ministros del ALBA aprobaran el ingreso o una alianza especial con una alcaldía, con una gobernación, con lo que correspondiera. Cristian. No, la compañera se quiere Bueno, adelante. Bueno, compañero, mi nombre es Alma Alvarado y solamente para ratificar justamente lo que decías, que México es importante. Es importante, yo vengo de Veracruz y todos los estados de nuestra patria son valiosos, pero justamente Veracruz fue por donde entró Hernán Cortés. En Veracruz estuvo Bolívar, en Veracruz de Tuxpan partió el Che, en Veracruz estuvo Sandino, estuvo Farabundo Martí. Entonces tenemos una historia rica en eso. Hace un poquito más de 2 años estuvo Víctor Clark en Veracruz y hermanó Veracruz con Falcón. Eso fue muy interesante y ahorita yo creo que se podría ratificar esa solidaridad con la nueva gobernadora. Es de Morena, sí, pero más allá de que sea de ese partido, es una mujer de avanzada, que yo siempre he pensado que la solidaridad la hacemos los pueblos, porque los gobiernos competen a intereses económicos, oligárquicos, internacionales, que entregan a nuestra patria. Eso que tiene Veracruz es magnífico en cuanto a historia, pero también tenemos la Coca-Cola, que nos ha jodido nuestros mantos acuíferos. Tenemos 2 plantas de la Nestlé. El café en nuestro estado no vale, no tiene un valor comercial, y eso se lo debemos a esas transnacionales. ¿Y quién se las entregó? Sabemos quién se las entregó. ¿Por qué? Porque ellos no llegan solos. Sin embargo, vuelvo a recalcar, esta ingeniera, antes de ser de un partido, es una mujer solidaria, empática, con las luchas justas de nuestra América. Tenemos un comité veracruzano de solidaridad con Venezuela, tenemos 6 años de creación. Sin embargo, hemos hecho cosas importantes dentro del espacio inmediato que tenemos y con los recursos que tenemos. Entonces, aquí hemos venido llevando la verdad de Venezuela, que creo que es fundamental y es básico. En estos días fuimos a los centros comerciales, grabamos videos que vamos a reproducir
y romper ese cerco mediático de desinformación que hay para con Venezuela. Ese es el compromiso, por lo menos en mi persona. Nos hemos comprometido también, organizamos la caravana de Bolívar a Zapata por la libertad de Alex Saab, una caravana de una sola persona, tu servidora, que fui de país en país recorriendo todo Centroamérica hasta llegar a México, haciendo comités de solidaridad en cada país, algo que es el amor a la solidaridad a Venezuela, a uno de sus diplomáticos que estaba siendo violentado de manera brutal. Entonces eso da cuenta, vuelvo a repetir, de que la solidaridad la hacemos los de a pie, los descalzos, los sin camisa, como Bolívar. Entonces aquí vamos caminando, venimos a refrendar, por lo menos de este grupo de Veracruz, compañero, ponerse en contacto con los compañeros allá y bueno, volver a hermanar nuestros estados, nuestros países, y un lugar donde sí se habla totalmente de autonomía en todos los sentidos es Cherán. Ahí lo puedes googlear. Cherán está en Michoacán. Ahí sí no entra ningún partido, las autoridades son elegidas en asambleas, hay una policía comunitaria y bueno, ellos se reservan hasta el derecho de admisión. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas. Gracias por habernos invitado al Instituto Simón Bolívar. Gracias por habernos permitido volver a la tierra de Bolívar. Gracias, compañero. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Dividiría lo que quiero decir en dos partes, ¿no? Digamos, como extendiendo lo que mencionaba sobre la historia y las relaciones históricas entre el pueblo venezolano y los otros pueblos de América, concretamente México. Y hablando concretamente de un personaje como Hugo Chávez Frías, por supuesto, no fue el primero, por supuesto, ¿no? Antes de él, no sé, las experiencias robinsonianas y vasconcelistas, y creo que podemos encontrar muchos otros ejemplos de intentos por unir América Latina en los últimos 200, 250 años, incluso previo a la caída del Imperio Colonial Español, son abundantes. Pero lo que hace, hay un momento clave de Hugo Chávez Frías con respecto a nuestra América y con respecto concretamente a Venezuela, que compete a Bolivia, es las famosas palabras que obviamente tienen un tono, muchos dirían soez, pero nosotros simplemente nuestra lengua tradicional en el día a día, ¿no? Váyanse al carajo ya que se mierda, pero a veces olvida el contexto en que se dice esa frase y el momento clave que se da. En ese momento, esas palabras, sí, por supuesto, fueron en respuesta a las acciones yanquis contra Venezuela, pero primordialmente en contra de Bolivia. Una Bolivia que se estaba viendo agredida por parte del imperialismo estadounidense, y ese es un antes y un después, porque antes de ese momento, sí, por supuesto, Chávez siempre le habló a los pueblos de América, no solo a Venezuela, pero a partir de ese momento es una declaración, es un manifiesto muy simple, muy sencillo, a favor de todos los pueblos de América. Ahora bien, con respecto ya a la coyuntura actual, en el caso mexicano no es tan complejo, de hecho, y aquí dieron las claves todos los compañeros. El partido gobernante es un partido, lo expresaron, es un frente amplio donde ha caído mucho cascajo, es un frente amplio que tiene una dificultad ideológica de definirse constantemente. El humanismo mexicano no abarca conceptos y no abarca este humanismo mexicano que de hecho no se acaba de definir porque fue una idea que sintetiza el pensamiento de López Obrador, pero que está en constante construcción y que López Obrador sigue expandiendo en el retiro. Este humanismo mexicano sí, por supuesto, tiene parangones con el buen vivir boliviano, incluso a niveles pedagógicos con la pedagogía del oprimido, y en el contexto venezolano, por supuesto, el pensamiento bolivariano chavista, ¿no? Que también está en constante transformación, porque por supuesto después Chávez no vio la película actual, lo acabas de mencionar. Si Chávez hubiese contemplado el escenario que vivimos actualmente, tal vez su pensamiento se hubiera, creo yo, magnificado. Por supuesto sabemos que él fallece en un momento que no era el adecuado, tenía que vivir Hugo Chávez más, y bueno, nos afecta a todos, ¿no? Pero a partir de eso, creo que en el contexto mexicano hay una especie de trampa, ¿no?
porque al igual que es un frente amplio, dentro de la idea del progresismo, el progresismo lo toca todo y lo abarca todo. Boric se considera progresista, Lula se considera progresista, y así todo, bueno, Petro se considera progresista. Y tenemos el caso de Petro, que incluso viviendo un proceso de injerencia constante en contra de su gobierno, continúa paulatinamente arremetiendo en contra de Venezuela, o sea que es un país inmediato a su geografía. El caso de Lula es el más patético de todos, y es interesante porque el papel del PT brasileiro es muy similar a Morena. El PT brasileiro también aglutina múltiples sectores, y de hecho tiene un sector oligárquico importante. El PT surge dentro de la oligarquía brasileira hace bastantes décadas. Es el gran problema de Morena. Morena no se ha definido ideológicamente. Morena juega este juego es muy perverso de la democracia liberal burguesa, que tiene sus límites, y trascender esos límites implicaría romper con el mismo sistema, algo que sí hizo Hugo Chávez Frías, afortunadamente, por supuesto, ¿no? En parte, la situación de México con respecto al vecino inmediato del norte es, iba a decir mucho más problemática, pero no es mucho más problemática, porque la ofensiva que ha vivido Venezuela desde hace 22 años, a pesar de su distancia geográfica, es mucho más agresiva que lo que ha ocurrido en México, ¿no? Ahora bien, creo que sí tiene que haber una relación íntima entre, no voy a decir gobierno, entre Venezuela y México tiene que ser a través de los pueblos, porque la problemática de los cambios de gobierno, administraciones paulatinas cada 6 años en México, pone en riesgo cualquier relación que tengamos. E incluso también transformaciones ideológicas dentro, porque nadie va a pensar que en la década del 2000 el Lula da Silva tenía un gemelo maligno 20 años después. Entonces, creo que tiene que haber una conexión entre los pueblos, para los pueblos, a partir de la experiencia venezolana, y la reciprocidad también a partir de la experiencia mexicana, porque la vida, que no necesariamente tiene que ser comunal, ni comunitarista, ni socialista, pero en México hay experiencias de autonomías que han transitado, han intentado transitar al socialismo con la amenaza de un gobierno que intenta destruirlos. En Venezuela no es el caso, porque Chávez en primer lugar fomentó el poder popular, lo mismo Nicolás Maduro Moros, y porque aquí hay 5 poderes, a diferencia de México que no hay un quinto poder. Hay un poder, pero es un poder que se encuentra siempre como en lo onírico, siempre está ahí, no es que sea oficial. Entonces creo yo, si tiene que haber una relación cada vez más estrecha entre Venezuela y el caso mexicano, tiene que ser a través de los pueblos, conocer las experiencias del poder popular. No por nada, cuando vienen periodistas o vienen de medios independientes, obviamente nosotros lo primero que hacen es llevarnos a la comuna, ¿no? Comunas urbanas, pues en Catia, en Petare, o incluso las que se encuentran fuera, para conocer las experiencias de poder popular, porque ellos son la última línea de defensa. Va a llegar un punto, probablemente, esperemos que no, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal en México, en que esa misma democracia liberal se va a ver rebasada y va a llegar un nuevo partido, y todos los esfuerzos que se hacen van a ser aplastados. Pero en el caso de Venezuela existe un poder popular que puede mantener justamente el legado, ya no a través de los otros poderes, y perpetuar la experiencia, ¿no? Para mí es lo más importante. Y lamentablemente, cuando se habla de las izquierdas, también es un concepto extremadamente amplio. En la izquierda meten a Boric, un represor de mapuches que funge como el títere de las grandes oligarquías del cobre en Chile, lo mismo que Petro. Petro está maniatado, no puede hacer absolutamente nada ni va a poder hacer absolutamente nada. Y de Lula, bueno, ya no izquierda lo decimos, ¿no? Lula frenó el gran cambio. Bueno, los signos se podían ver paulatinamente, ¿no? Pero lo más patético es que en el momento en que estaba en prisión, quien el principal país que lo apoya, bueno, Venezuela, ¿no? ¿Cómo paga con esto? Por eso, no podemos confiar en gobernantes. Bueno, no todos son Hugo Chávez Frías. Hay que confiar en los pueblos, porque Hugo Chávez le hablaba al pueblo, a los pueblos. Y a partir de ese momento bolivariano que busca esta relación con el gobierno en ese momento de Evo Morales, ahí es una declaración para los pueblos, una sola América, y una sola América que de hecho, a ver, no quiero corregir a nadie, pero la América, sí, la América, nuestra América, llegaba hasta las Californias y todo eso, pero también hay una América oprimida más allá, y Hugo Chávez los buscó. Hugo Chávez le daba gas a los barrios del Bronx, gas natural. ¿Cómo paga luego el gobierno estadounidense? Citgo y demás, ¿no? O sea, Chávez vio más allá a los afrodescendientes, a los hispanoparlantes. Chávez le hablaba al mundo entero, fue un visionario. Un visionario nada más hacia el futuro, sino rescatando el pasado que muchos no veían, ¿no?
Entonces, a partir de esas experiencias, celebro este nuevo encuentro y ojalá la gente de aquí en México, la gente que no sabe la experiencia venezolana, no la conoce, conozca eso, ¿no? Porque esa va a ser la defensa última del territorio ante un imperialismo que se está contrayendo y que ya lo estamos viendo, ¿no? Porque Trump está amenazando a Dinamarca, al reino de Dinamarca con respecto a Groenlandia, el Golfo de América, la misma Panamá que tradicionalmente debe ser un títere estadounidense y que se crea Panamá en lugar del primer congreso de Unión América para fracturar la unidad. Entonces, yo constantemente creo que la mejor experiencia la mejor experiencia sigue siendo Hugo Chávez Frías. Su pensamiento no queda atrás, todo lo contrario. Y eso creo que ya es labor de ustedes, ¿no? Creo que se tiene que hacer un repaso historiográfico a su obra, porque la biografía de Chávez es un personaje que constantemente se tiene que ser reinterpretado para los tiempos que van cambiando. Y que le hablaba a los pueblos y es un personaje de los pueblos. Gracias. Sobre el episodio de Chávez y Bolivia, quienes pudimos compartir con el comandante, sabemos, e insisto, miren, en los saberes populares de los pueblos de Venezuela dicen que Chávez era la reencarnación de Bolívar. Y es tal la aproximación que yo llegaba hasta dudarlo. Pero, a ver, en el año 2007 hubo una propuesta de reforma constitucional aquí que no ganamos, la perdimos. Y uno de los factores fundamentales por los cuales perdimos esa reforma es porque Hugo Chávez no participó en la campaña, que era el gran comunicador, el gran arrastrador de ideas y de masas. ¿Por qué no participó en la campaña? Porque estaba dedicado a el tema de la paz en Colombia. Se fue a reunir con Chirac en Francia, se fue para Europa, no sé dónde más estuvo, iba para Bogotá, venían los padres, los familiares de los rehenes, hablaba con la FARC y muchos se lo dijeron, mira Chávez, métete en la campaña, y él le dio prioridad a Colombia. Pero yo en lo personal te puedo decir que la cirugía de marzo del año 2011 fue su segunda cirugía. Cuando él se despertó de la anestesia, yo estaba allí y él preguntó ¿cómo está el país? Y su segunda pregunta fue, llamaron Santos o Timochenko, tenemos que reunirnos urgente porque depende de la próxima reunión La Paz en Colombia. Y yo decía, pero yo hasta pensé que era un fenómeno de la anestesia. Yo sí, comandante, tal. Y cuando se incorporó ya completamente al otro día, llamó a Santos, llamó a Timochenko y al día siguiente estaban los dos en el hospital CIMEC reunidos con Chávez y el tema Colombia. Pues para él, cualquiera de nuestros países era el propio, ¿no? Y creo que eso tenemos que rescatarlo todo porque la fragmentación de nuestros pueblos ha sido nuestro sufrimiento. ¿Cuál es la reacción en Colombia? ¿Qué está pasando ahorita con el narcoparaco Vélez? Así es. La señora. Buenas tardes, agradecerle ahora sí que la invitación que nos hizo. Nosotros pertenecemos y somos parte de la Coordinadora Mexicana en Solidaridad con Venezuela ya desde hace algunos años. Hemos estado activos con el movimiento, hemos hecho realmente solidaridad y con nosotros como organización social, que somos del Frente Popular Francisco Villa México, siglo XXI, compañero Alan y una servidora, no nada más es de venir, sacarnos la foto, venir a ver qué se hace, sino adentrarnos más al tema, ver cómo es realmente lo que se vive en Venezuela, para que nosotros nos llevemos esa esencia a nuestros lugares, ahora sí que a nuestras trincheras, como nosotros les comentamos, y seguir haciendo solidaridad y seguir, más que enseñar, es una clase de cuadros totalmente para nuestra gente de base. O sea, nosotros como organización social tenemos presencia en varios estados y con esto que nos llevamos, ahora sí que puedo hablar con mi compañero Formi, nos llevamos una gran tarea
llevamos una gran tarea a nuestras comunidades, a cada uno de nuestros estados, y con esa solidaridad que hemos sido y que hemos estado de la mano de nuestro dirigente Eduardo Navarro Padilla, que era chavista totalmente, era una persona que realmente conocía la Revolución Bolivariana y estaba con esa doble nacionalidad. Él siempre decía: yo soy venezolano también, y con el respaldo de la organización y a nombre de que hoy ya no está, pero seguimos en la línea que nos dejó Eduardo Navarro, pues seguimos haciendo esta tarea, y hoy sí nos llevamos que tenemos que hacer la talacha en la Ciudad de México, y si no en alguno de nuestros estados, para hacer crecer que se forme esta internacional en México. Y yo terminaría con la frase de: seamos libres y hagamos lo imposible, de Che Guevara. Gracias. Tardes, buenos días, vayamos a pero me da mucho gusto estar, que agradecer la invitación, poder participar en esta internacional antifascista. Mi nombre es Clara Fuentes, soy de Michoacán, Oaxaca, México. Mi organización se llama COSEI, Movimiento de Liberación. Mi organización tiene 50 años de su fundación. Nuestro dirigente y compañero, ya no le gusta que le digamos dirigente, dice que somos compañeros. Polo de Gil fue el primer presidente de izquierda municipal del país. En ese tiempo él luchaba por la recuperación de las tierras de los campesinos en los años 70, que los terratenientes habían acaparado. Ellos eran un grupo de jóvenes que se lanzaron de lleno a la defensa de los campesinos. Hubo muertos, presos, desaparecidos, torturados, pero ganaron la lucha. Ganaron la lucha, y hasta ahorita nosotros seguimos en la lucha por los pueblos, por la defensa del territorio de los pueblos, la lucha por el humanismo, pues siempre la lucha por la defensa de los pobres. Fuimos la primera organización que a raíz del terremoto del 2017 ocurrió en Michoacán y todo el istmo, parte de Oaxaca devastó viviendas. Gracias a la lucha en conjunto con los pueblos, logramos que se beneficiaran miles de casas. Y seguimos para que las personas que ahorita, que en ese tiempo no se pudieron beneficiar, que eran todavía poquito, que como decimos, hasta que quede el último, que haya perdido sus viviendas, que sea beneficiado. Por las viviendas precarias, que también hay muchos casos de viviendas precarias. También estamos actualmente en la resistencia por las altas tarifas de la energía eléctrica. En la zona del istmo hay 30 parques eólicos instalados, más de 3.000 aerogeneradores, que no son los pueblos beneficiados. Nosotros nos llega la luz muy alta a todos, y esa es nuestra lucha, como siempre, ¿no? Que para que el pueblo sea beneficiado, y que esa energía no se vaya a las empresas o a otro lado donde no se debe de ir. El beneficio debe de ser para el pueblo. Seguimos en la lucha, en la resistencia, estamos en articulación con el movimiento de unidad socialista, también que es nacional, con la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. También tenemos una organización estatal que se llama Movimiento Somos Pueblo. Y pues nos interesa mucho integrarnos al ALBA Movimiento. Gracias. Gracias. El doctor Adalberto Santana es el mejor latinoamericanista que tenemos en México y tiene una propuesta. También, estaba primero por aquí una mano, ¿cuál fue su tuyo? Francisco y tú. Después tú y después el doctor. Bueno, pues yo principalmente agradecerles porque es la primera vez que estoy aquí en Venezuela
y pues he tenido la buena fortuna de aprender muchísimo de ustedes y todo lo que me voy a llevar para replicar allá, porque hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo la gente joven, que no ha, por ejemplo, no ha entendido por las campañas de propaganda en contra. Y yo creo que estar aquí, aprender y inclusive ver cómo se están haciendo las cosas es muy enriquecedor. Y yo estoy muy agradecido por esa situación. Y pues, no sé, me llevo muchas cosas valiosas. Inclusive me sorprende, ¿no?, que hay libros como los publican y muy baratos, temas muy buenos. Y son cosas que allá en México, a pesar de tener un gobierno ahorita que está haciendo muy bien las cosas, es donde uno se empieza a ver o a dar cuenta de las fallas que tenemos y de qué pudiéramos mejorar. Y pues bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero yo, pues para ser breve, me gustaría terminar con una frase que dice: el pueblo mexicano, siempre de acuerdo con los primeros movimientos de la naturaleza, con la razón, con la política, ha querido ser propio, no ha querido ser ajeno de la desgracia. La suerte nos unió en el valor, nos ha unido en los designios, y la naturaleza nos dio un mismo ser para que fuéramos hermanos. Simón Bolívar. Y con eso pues yo me quedo, ¿no?, de cómo estamos unidos nosotros con ustedes y el trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Así es. Como que no me doy cuenta. Bueno, mi nombre es Homero Tavira Sánchez. Soy miembro de la Coordinadora de Solidaridad con Venezuela. Y me gustaría, mi visión siempre es del tema que tiene que ver pues con esto, de generar contenidos, como por ejemplo lo de esta reunión. Y me gustaría, ahora sí que a consideración de la plenaria y tú como testigo de esta propuesta, que pudiéramos generar un comunicado, un contenido, unos acuerdos de todo lo que hemos expresado y justo dar una muestra de que se pueden hacer cosas en conjunto. Y considero que el impacto mediático puede ser mayor, porque hay muchas reuniones como estas que si no se documentan, que si no se graban o no se genera un comunicado, un boletín de prensa, pues queda como el anecdotario. No quiero decir que no sea valioso, de hecho pues es mucha luz la que se está compartiendo o que nos estás compartiendo, ¿no?, con todas estas experiencias, y es lo que quisiera proponerle a los que estamos aquí. Aprobado. Es cuanto. Gracias, maestro Jorge, por la oportunidad de estar aquí en este espacio, tu espacio, y pues las experiencias. Yo es la tercera ocasión que vine al Congreso, estuve en parlamentario, yo también fui edil, y de una u otra forma venir a este país es recapitular para nosotros la historia que nos ha unido históricamente y que fortalezca estos lazos de unidad México-Venezuela, pero al mismo tiempo con toda nuestra América. Nosotros en México pertenecemos a una expresión que se llama Unidad de las Izquierdas. Es un movimiento que, si bien sus orígenes son de por ahí de los años 60, muchos de ellos, o los dirigentes, o gran parte de los dirigentes, son sobrevivientes del movimiento del 68, pero nace como Unidad de las Izquierdas a la llegada del gobierno de Andrés Manuel en el 2018. Entendemos que Morena, como lo han mencionado algunos compañeros, no lo ha sido todo, viene en contradicciones como las que tú mismo has hecho algunas apreciaciones. Nosotros entendemos a esa no desesperación, y de ahí nace la Unidad de las Izquierdas, como un elemento aglutinador que puede estar dentro de los partidos políticos, pero también con una independencia orgánica que nos permite tener hoy una presencia en 29 de los 32 estados de nuestro país. Nosotros estiramos la mano con todos ustedes, nos hemos llevado una grata experiencia, y yo he resumido siempre, todas las veces que allá tenemos la oportunidad de llevar la voz viva de lo que nosotros miramos en Venezuela,
es algo que he compartido con algunos de los compañeros. En México no vamos a entender el proceso bolivariano hasta que a nuestra gente no la empiezan a matar en las calles. Si ustedes tienen una identidad con su revolución, es porque ya perdieron uno de los suyos. Nosotros en México, nuestra cuarta transformación todavía está distante, está en plena construcción, pero al final, cuando nosotros entreguemos nuestro corazón por aquellos que nos faltan, vamos a poder decir lo que aquí en Venezuela dicen, que dan la vida por el movimiento. Y en México, yo los invito, en este espacio que es de hermanamiento y que es un espacio mundial, donde venimos a aglutinarnos también con la ALBA como organizaciones, que hagamos ese esfuerzo en México de poder profundizar a través de poder dar nuestra propia vida, si es necesario, para poder alcanzar el Estado y el país que merecemos y podamos construir esa América de la que nunca tuvo que verse fragmentado y que no nos hayan engañado con supuestas conquistas que nos hicieron más que marcar esas líneas que nosotros llamamos territorio. Yo les agradezco, le agradezco, maestro, este espacio y pues esperamos que nos dé el contacto para poder aglutinarnos en ALBA Organizaciones Sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Antes de darle la palabra al doctor, solo como referencia, ayer murió, seguramente ustedes a lo mejor escucharon, murió alguien fiscal. de la revolución, ¿Sí? un ex fiscal, ¿no? Pero Isaías Rodríguez, o sea, su momento cumbre en la política venezolana, tuvo mucho, pero el cumbre de los cumbres fue el 12 de abril del año 2002. Él era el fiscal general de la República cuando el golpe de Estado. Y en un acto de tinta dictatorial se había juramentado Carmona Estanga. Ya llevamos 3 presidentes fake nosotros, ¿no? Carmona, Guaidó y ahora esto. Y habían destituido todos los poderes, la Asamblea Nacional, el fiscal, y comenzaron algunos gobernadores chavistas a renunciar y algunos líderes políticos, el canciller, que era del gobierno de Chávez, estaba en la cumbre de Río, se vino para entregar la Cancillería al nuevo gobierno. Ahí hubo traiciones de todo tipo. Y el fiscal general convoca una rueda de prensa. En ese momento la censura de los medios privados era absoluta. Pero estaba convocando una rueda de prensa el fiscal general de Chávez para renunciar. Y le abrieron todos los micrófonos, en vivo, CNN, Globovisión, Fox News, todo. Y el hombre se sentó de lo más tranquilo y dijo, bueno, todo el mundo esperaba que dijera, voy a renunciar. Hemos hecho un análisis de la situación. Ayer en la noche logramos hablar con Hugo Chávez y él no ha renunciado. Estamos frente a un golpe de Estado. En cuanto él dijo esa palabra, lo sacaron del aire inmediatamente, ¿no? Pero esa fue quizás una de las señales más claras para el pueblo, que ya había puesto en duda, pero cuando Isaías Rodríguez dijo eso, el pueblo se fue a las calles. Y dijo, Chávez no ha renunciado, devuélvanos a Chávez. Entonces, solo para compartir con ustedes la cantidad de momentos que hemos vivido y de gente importante. Mi nombre es Adalberto Santana, miembro de la red de intelectuales Capítulo México y Artistas de la Revolución. Y yo en estos días he lanzado ya una propuesta que el 21 de abril hagamos en México, porque es una coyuntura muy favorable, una reunión de esta internacional antifascista, particularmente en una coyuntura que nos es favorable. Además, pensemos históricamente, tenemos gobiernos de izquierda que antes no se ha dado colectivamente, son pocos los de la derecha. México es un espacio propicio históricamente, la Revolución Mexicana hasta nuestros días, para poner un alto, por lo menos propagandísticamente, al imperialismo norteamericano. 8 días llega a ser un cálculo es que se van a dejar la guerra en Ucrania para financiar la deportación entre 5 y 11 millones de mexicanos. Y muchos de ellos son venezolanos,
son centroamericanos, la mayoría son evidentemente mexicanos. Entonces, tenemos una oportunidad para manifestar y concurrir, hacer que concurran todas las fuerzas políticas, legales, sociales, diplomáticas, para hacer de nueva cuenta lo que proponíamos, esta reunión antifascista en el caso mexicano, y exhortar a Claudia Sheinbaum, que es igual que conmigo, profesora de alumna, a que se comprometa en esa propuesta. Si aquí nos comprometemos, nuestro profesor Arreas está con nosotros, porque ya estuvo en el INEC, se acordará aquella ocasión, pues estaremos de nueva cuenta haciendo esa. Muchas gracias.